Partimos entonces esta segunda parte de la clase. Valeria dice, explique lo del foro. Ok, bueno, les decía que publiqué en el aula virtual. eh, Hay tres cosas que publiqué. Publiqué diapositivas que tienen que ver con la temática de la clase, origen de la vida, características de los seres vivos. El trasfondo de eso no está tratado en las diapositivas, pero el trasfondo de eso es la teoría evolutiva, por eso va a ser pertinente tenerla presente. Les decía al principio también que, por ejemplo, es imposible hoy día entender la biodiversidad si no es apelando a la teoría evolutiva. Eh, Así que es algo que hay que seguir teniendo siempre presente. Diapositivas, un video que sirve para aclarar el caso de la anemia falciforme y la malaria, y un taller que es básicamente un ejercicio formativo y que yo esperaría que ustedes realicen antes de trabajar o antes de ver, de revisar las diapositivas. Si es que lo hubiéramos hecho en clase, habríamos partido la clase con ese taller y lo habríamos hecho con una discusión en parejas y luego grupal. Pero como no tenemos esa posibilidad, entonces yo me imaginaba que podíamos aprovechar los últimos minutos de la clase de hoy día, del tiempo de la clase, para que trabajaran en ese taller de manera, ojalá simultánea, de manera que se puedan hacer comentarios entre sí a través de un foro. Básicamente, el taller consiste voy a buscarlo y lo vemos. Profe, yo tengo una ¿Sí? duda sobre la conclusión que sale en la guía, que abajo dice que la evolución no se produce por necesidad ni por una fuerza misteriosa. Y arriba dice que depende del ambiente y la variabilidad de las poblaciones. Ajá. Que yo entiendo que igual se produce por necesidad. ¿Qué es lo que entiendes tú por necesidad en este caso? Por algo eh, que requiere el ambiente y uno se tiene que adaptar a ello. De acuerdo. Bueno, justamente ese es un punto central, porque muchas veces tenemos la idea de que eh, como tenemos que adaptarnos, entonces se produce un cambio que nos permite esa adaptación, como si hubiera un cierto propósito, una cierta orientación de la evolución o del proceso evolutivo. Y, y como les decía, en el caso de la anemia falciforme que estábamos comentando, el cambio en este caso de las células de los glóbulos rojos, su deformación, es decir, esta enfermedad, no es algo que ocurra por necesidad, no es algo que ocurra porque la población necesita protegerse de la malaria. Ocurrió aleatoriamente, ocurrió fortuitamente que en algún momento se traspasaron genes de una generación a otra y uno de esos genes fue defectuoso en el proceso de transferencia o de reproducción. Y el hecho de que fuera defectuoso se manifestó como una enfermedad que hoy día conocemos como anemia falciforme. Y resulta que fortuitamente también ocurre que el virus de la malaria se deposita en los glóbulos rojos. Pero resulta que los glóbulos que están deformes no son adecuados para la supervivencia del virus y por lo tanto el virus no logra reproducirse y en ese caso la población que tiene la anemia falciforme sobrevive en el caso de la malaria o frente a una enfermedad como la malaria. Entonces uno puede decir, la población que desarrolló la anemia falciforme tenía la necesidad de protegerse de la malaria, sí, efectivamente, pero no podía tomar la decisión o no podía decidir de qué manera protegerse de la malaria. Fue fortuito el hecho de que hubo una población que desarrolló esta característica y que sobrevivió justamente porque tiene un rasgo que hace que el virus no se desarrolle. Eh, ¿Y por qué sobrevivió? Justamente porque el virus no se desarrolla, entonces tiene más posibilidades de
reproducirte y de generar descendencia que tengan las mismas características que tú tienes. ¿Qué características tú tenías? Especialmente tenían las características de la deformación de las células de los glóbulos rojos. Y por lo tanto, esa población subsiste en el tiempo. ¿Se entiende un poco el cambio de giro? ¿Profe? Sí, ya entendí. Gracias. El cambio adaptativo, entonces, es un cambio que está ocurriendo permanentemente y eventualmente también ocurren muchos otros cambios. Junto, por ejemplo, con el cambio en este caso de la anemia falciforme, están ocurriendo muchos otros cambios, pero resulta que muchos de esos cambios no le entregan a los herederos o a la descendencia, no le entregan una ventaja evolutiva de ningún tipo. Incluso muchos cambios son obstáculos evolutivos. Y entonces las siguientes generaciones tienen menos eficacia biológica, se reproducen menos, sus genes se traspasan menos, y por lo tanto esos cambios no subsisten en el tiempo. Los cambios que subsisten en el tiempo son los que aportan o le entregan a la generación descendiente mayor eficacia biológica. Profe, ¿Sí? y yo ayer estaba leyendo la guía y tuve una duda, que no sabía como cuál era la diferencia como tajante entre la descendencia con modificación y selección natural. Quedé ahí como con la duda. Déjame ver si... Eso mismo le iba a preguntar yo, profe, que si aquí también entraría lo de la selección natural. Efectivamente, voy a tratar de explicarlo o de comentarlo usando un diagrama que aparece en el paper. Este esquema trata de sintetizar lo que conocemos como teoría evolutiva o teoría de la evolución. Bueno, una de las cosas que plantea el paper es que hay que distinguir leyes de teorías. Esta es una componente interesante de la producción de conocimiento científico. Es una distinción que es discutible, pero nos sirve para entender cómo opera la teoría, digamos. Básicamente lo que se dice es que una ley científica, es vamos a decir así, un enunciado que relaciona ciertas variables de manera más o menos directa, de manera que podríamos decir incluso eso es observable o medible. Mientras que la teoría lo que hace es integrar varias leyes en un conjunto de enunciados que es coherente, internamente coherente entre sí. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la evolución, en realidad estamos hablando de varias leyes, de varias cosas que permiten, de varias relaciones entre factores o variables que nos permiten explicar ciertos procesos. Y hoy en día se estima que la teoría, o la evolución más bien, que se explica a través de la teoría de la evolución, funciona por dos mecanismos. En el diagrama ustedes ven que hay unos cuadros de color verde y otros cuadros de color celeste. Cada cuadro representa alguna ley explicativa desarrollada en el marco de la teoría evolutiva. Bueno, y estas leyes están conectadas con estos dos mecanismos. La evolución ocurre, de acuerdo con la teoría de la evolución, ocurre porque se producen modificaciones en la descendencia, modificaciones de tipo genético. Por ejemplo, el caso que hemos estado mencionando del alelo mutante que gatilla la expresión de la anemia falciforme, es una modificación genética, entonces hay descendencia que presenta modificaciones. Por una parte, ese mecanismo va a explicar que ocurra evolución, y por otra parte, el otro mecanismo es lo que llamamos selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Básicamente, esta diferenciación que se produce entre las poblaciones cuando presentan distinta eficacia biológica. Es decir, cuando una población es más
es capaz de reproducirse y de generar, de heredar sus genes a un mayor número de individuos, entonces tiene mayor posibilidad de sobrevivir que una población que tiene menos capacidad para reproducirse y que tiene menos capacidad para heredar sus genes. Entonces, lo que ocurre con estos mecanismos es que se complementan. Si hay una descendencia que tiene modificaciones que la benefician, entonces esa población, esa descendencia, va a ser seleccionada naturalmente para reproducirse más y por lo tanto persistir o subsistir más que una población que no tiene esa misma modificación. ¿Se entiende un poco la explicación? A propósito de la pregunta que no sé quién formuló. Sí, sí, se entendió. Sí, profe, sí se entendió. Bien, bueno. ¿Alguna otra? Profe, otra pregunta. Dígame. Y esas como selección que sería así como de la población que se puede reproducir más, es porque tiene como mejores, por decirlo así, habilidades para ese lugar o algo así. Es una manera de decirlo, efectivamente, pero pueden ser modificaciones de todo tipo. Estamos hablando de rasgos biológicos, entonces, por ejemplo, el color del pelo puede ser un rasgo biológico. Supongan el caso de un, eh, un animal que viva en un ambiente frío donde hay nieve, por ejemplo, en invierno o durante una gran época, durante una gran parte del año. Entonces, un animal que viva en ese ambiente, probablemente con un pelaje blanco, estoy pensando en un roedor o en un pájaro o algo así, un pelaje blanco que le permita camuflarse en el trasfondo blanco de la nieve, va a tener mayores probabilidades de sobrevivir que un individuo cuyo pelaje sea oscuro, que contraste mucho con la nieve. ¿Se entiende? Entonces no es que tenga la habilidad para sobrevivir, es un rasgo biológico que le ofrece una ventaja evolutiva. Cuando, por ejemplo, si estamos hablando de un roedor de pelaje blanco y un roedor de pelaje oscuro, que caminan por la nieve buscando alimento, y resulta que hay un depredador, como, qué sé yo, un halcón o un águila que efectivamente se alimenta de estos roedores. Cuando busque alimento ese depredador, es más probable que sea más fácil de encontrar el individuo oscuro que el individuo de piel clara. Y por lo tanto el individuo de piel clara tiene una ventaja evolutiva respecto del individuo de piel oscura. En ese sentido hay una, entre comillas, selección natural. Naturalmente el halcón o el águila selecciona para su alimentación al que es más fácil de capturar. Y por lo tanto el otro que sobrevive tiene más posibilidades de dejar descendencia. ¿Por qué Profe, uno es blanco y por qué otro es oscuro? Eventualmente porque recibió genes, una combinación de genes que fue aleatoriamente, que ocurrió aleatoriamente y que beneficiaron a uno y perjudicaron al otro. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, profe, quería hacerle una consulta. Es que estoy tratando como de ir definiendo estos conceptos y quería saber si es que selección natural la definí bien. Puse como que el más apto para sobrevivir en su ambiente aquí quiero saber si es como debido a sus ventajas evolutivas o a sus genes. Ambas descripciones yo creo que son correctas, porque por lo menos en el marco de la teoría evolutiva, las ventajas evolutivas se explican a través de la herencia o a través de los genes que tiene el individuo. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Profe, ¿por qué esto ocurre al azar? Así como en qué momento se define ya la próxima generación va a ser así o tal y tal. Eso es lo que siempre me ha confundido, la verdad. ¿En qué momento? Bueno, el momento es el momento de la fecundación, porque lo que está pasando allí es que se están combinando o recombinando los genes de los progenitores. El padre va a aportar la mitad de los genes y la madre va a aportar la mitad de los genes. ¿Qué genes quedan combinados o recombinados en ese proceso? Depende
de la físico-química de la célula, de la recombinación de moléculas al interior del núcleo de la célula. Y ese es un proceso bastante, o sea, digamos, no controlado, no regulado, digamos, un proceso emergente. Va a ocurrir de todos modos la combinación de los genes, pero cuál gen se queda y cuál gen se va, eventualmente eso está absolutamente al azar. Y por otra parte, pueden ocurrir modificaciones que son imprevistas, algún gen defectuoso, alguna molécula que no se recombinó como habitualmente se recombinaba. En esa físico-química de la célula es donde se está produciendo esa modificación. Alguien tenía una duda sobre dice lo del simio, pero no me queda tan claro cuál es la pregunta. Profe, lo que pasa es que en la sesión anterior alguien había preguntado algo sobre de que en el artículo sale algo de los simios. Ya, yo creo que de eso deben estar preguntando. Le hicieron en la sesión anterior la pregunta y como que no... Sí, no quedó planteada, parece. Debe referirse a eso, creo yo. De acuerdo, sí, no recuerdo, me parece que menciona un par de veces al simio, porque hay varios ejemplos. Y al gorila, sí. Que tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad reproductiva, el tamaño testicular. Sí. Por ahí aparece la mención a los simios. Pero es básicamente la Sobre misma... la enfermedad igual, sale como de las enfermedades. En la mujer por algo era el tema de la menstruación, o Claro. para eliminar enfermedades, y en el hombre era distinto, en el macho era como distinto. Algo de que eran polígamos o... Correcto. Ay, yo no me... O mono, ¿cómo es el de uno? Monógamo. El de una pareja. Sí, Eso. claro. Claro, bueno, por ejemplo... Creo que a eso deben referirse. Para poner el ejemplo del simio en ese sentido. De nuevo, un rasgo... bueno, ese a lo mejor lo podemos conectar con la pregunta anterior, porque también creo que no mencioné, tiene que ver con cómo el ambiente presiona evolutivamente, presiona para que eventualmente se produzcan ciertos cambios. Por ejemplo, en el caso de la malaria, lo que decíamos es, bueno, la malaria está presionando hay una presión selectiva sobre las poblaciones, porque eventualmente la malaria los va a matar a todos. Entonces, si es que hay un cambio que beneficia a una población, en el sentido de que la malaria no los afecta tanto, entonces ese cambio va a ser provechoso y eventualmente va a beneficiar a la población, va a sobrevivir por más tiempo. Entonces hay una presión selectiva que proviene del ambiente, en ese caso es la malaria. Pero en el caso de la reproducción de los simios, por ejemplo, el caso que mencionan en el paper, tiene que ver con que hay especies que son polígamas, eso significa que el macho tiene muchas hembras, o hay hembras que tienen muchos machos o que se aparean con muchos machos. Y por lo tanto, cuando un macho quiere, digamos, esa especie para reproducirse, lo que tiene que hacer es garantizar que su descendencia sobreviva. Recuerden que hacia allá apunta la efectividad biológica, dejar descendencia. Entonces, por poner el caso de uno que mencionaba en el paper, cuando una hembra se aparea con muchos machos distintos, por una parte lo que está haciendo la especie es tratar de aumentar las posibilidades de reproducción. Si solo me apareo con un macho, entonces tengo solo posibilidades de reproducirme con ese individuo. Pero si me apareo con muchos machos distintos, entonces las posibilidades de reproducción son mayores. Pero resulta que, por decir algo, esos 10 machos con los cuales se aparea la hembra compiten entre sí porque cada uno de ellos quiere, entre comillas quiere, esto recuerden que es parte del proceso biológico, no es algo consciente,
esos individuos quieren dejar de nuevo entre comillas, quieren dejar descendencia, quieren transferir sus genes y por lo tanto compiten entre sí. Y desde el punto de vista biológico, entonces esa competencia se manifiesta como rasgos biológicos que les van a dar en algunos casos una ventaja a uno respecto de otros. Por ejemplo, si es que 10 machos compiten en la reproducción con una hembra, una manera de hacer eso, biológicamente hablando, es entregándole a esa hembra mayor cantidad de esperma en la reproducción. Y por lo tanto, eventualmente, un rasgo evolutivo que está asociado a la cantidad de esperma es el tamaño testicular. Entonces, los individuos cuyo tamaño testicular sea mayor van a tener una ventaja evolutiva respecto de aquellos cuyo tamaño testicular sea menor, porque eventualmente les da mayor probabilidades de heredar sus genes a una descendencia cuando compiten con otros machos en la reproducción con una hembra. Pero nuevamente, es otro caso, otro ejemplo en el cual está operando la evolución y está operando beneficiando a un rasgo evolutivo por sobre otro, en este caso mediante una presión selectiva que proviene de el tipo de relación que establecen machos y hembras. ¿También sería un caso de selección natural entonces? ¿Cómo? ¿También sería como un caso de selección natural? Efectivamente, el hecho de que como que se sobreviva, beneficia al... exactamente, se beneficia o sobreviva la, la progenie de los machos que tienen esta ventaja evolutiva, que en este caso sería, por ejemplo, el tamaño testicular, es una expresión de un proceso de selección natural. Eventualmente los machos, por poner un ejemplo, se produce un cambio, una adaptación en los genes de un individuo que hace que desarrolle un tamaño testicular menor, más chico que lo normal, digamos. Entonces, cuando compite con otros machos, resulta que la cantidad de esperma que va a entregar a la hembra con la cual se reproduce es mucho menor en comparación con otros. Por lo tanto, la probabilidad de que la siguiente generación, de que la descendencia provenga de ese individuo con ese problema, con esa entre comillas problema, con ese rasgo mejor, es menor que la probabilidad de que la descendencia provenga de otro individuo que tiene un desarrollo testicular muchísimo más grande. Entonces, es justamente otro ejemplo, otro caso de evolución, de cambios evolutivos. Ahora sí, Fernanda, vamos a ir a mirar lo del foro porque todavía había dudas al respecto y claramente no lo he explicado lo suficiente. Entonces, ¿cómo llego allá? Aquí estamos. Bueno, entonces les decía, aquí está el foro, perdón, el taller vivo o no vivo, y aquí hay un foro de respuesta. Si vamos al taller vivo o no vivo, vamos a mirar estas diapositivas. Dedíquenle 10 minutos a este taller una vez que cerremos la grabación. ¿De qué se trata? Bueno, es un ejercicio que si tuviéramos que focalizarlo, podríamos focalizarlo en el ejercicio para elaborar argumentos para fundamentar una postura. Sería una forma de desarrollar la habilidad para argumentar. Por supuesto, habría que hacerlo a lo mejor de manera más intencionada, más explícita de lo que lo vamos a poder hacer virtualmente. Para hacerlo, vamos a imaginar que somos visitantes de otro planeta, es decir, somos alienígenas. Ustedes son alienígenas, son eventualmente marcianos. Entonces, puestos en esa situación, somos extraterrestres que visitamos la Tierra y por lo tanto no conocemos absolutamente nada del planeta. No tenemos idea de los seres vivos que habitan acá, no tenemos idea de la historia humana, simplemente vamos a explorar
lo que encontremos, porque tenemos la misión de que una vez que volvamos a nuestro planeta, por ejemplo Marte, vamos a llevar una serie de objetos para contarle a nuestros congéneres qué es lo que encontramos en el planeta Tierra. Y una de las cosas que tenemos que determinar es si estos objetos que encontramos provienen o no de organismos vivos. Que provengan de organismos vivos significa que fue parte de un organismo vivo o que es un organismo vivo. No significa que es un objeto que haya sido producido o elaborado por un ser vivo. Esto es importante hacer la distinción. Porque, por ejemplo, vamos caminando por el desierto y nos encontramos este objeto. Somos marcianos. No podemos decir, esto es una botella de plástico fabricada por el ser humano, porque no tenemos idea de las botellas, no tenemos idea de los seres humanos, no tenemos idea del plástico. Nos encontramos este objeto y observamos sus características y nos hacemos la pregunta, ¿y esto qué es? ¿Será parte de un ser vivo? ¿Fue parte de un ser vivo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo decirlo? Después nos encontramos, por ejemplo, con este otro objeto. ¿Y esto qué es? ¿Es un ser vivo? ¿Fue parte de un ser vivo? Y así sucesivamente, con cualquiera de estos objetos. La pregunta es, ¿proviene o no de un organismo vivo este objeto que estoy observando? Y si digo que sí, ¿por qué razón? ¿Por qué creo que proviene de un organismo vivo? ¿Qué características tiene este objeto que me permiten decir si esto fue parte o es parte de un organismo vivo o es un organismo vivo? O si digo que no, ¿por qué razón digo que no? ¿Qué características tiene que me hacen decir que no es parte de un organismo vivo? Entonces, en el ejercicio que les propongo, denle una mirada a estos ejemplos de objetos ficticios, entre comillas ficticios, que yo coloqué ahí. Y luego, en el foro de respuestas, ustedes aquí colocan, dice, argumenta a continuación tus razones para afirmar que uno de los objetos encontrados en la exploración proviene o no de un ser vivo. Te voy a responder. Puedo decir, por ejemplo, voy a colocar el número del objeto para que no nos perdamos. Entre paréntesis, la botella. Yo diría, este objeto sí proviene este es el ejercicio. Luego espero que eventualmente, si quieren usar otro ejemplo, pueden escribir sobre varios ejemplos de los objetos que están puestos allí y comentarle también a sus compañeros. Tú dices que la botella sí proviene de un ser vivo porque, por ejemplo, es transparente. ¿Y por qué dice que eso tiene que ver con ser un ser vivo? ¿Los seres vivos son transparentes? Por ejemplo, tendríamos que preguntarle. Bueno, ese es el ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ok. Profe, Sí. pero acerca del ejercicio, ¿yo puedo pensar como desde lo que veo? ¿O puedo pensar en que puedo descomponer eso y mirarlo más adentro, por decirlo así? Ah, muy buena pregunta. Creo que podemos suponer que lo podrías investigar con mayor profundidad. Podrías proponer una manera de investigarlo con mayor detalle. Por ejemplo, si uso una lupa, observaría tal cosa. Si uso un microscopio... No, pero... Ujú. ok. No, siga. Sí, eso. O sea, podrías proponer una manera de mirarlo con mayor detalle o de descomponerlo de alguna forma. Sí, no hay problema. Lo importante es que no apeles al conocimiento del objeto que tienes aquí en la Tierra, sino que te asumas en la posición de ser un extraterrestre que no sabe la historia de este objeto. Profe, ¿Sí? y nosotros como marcianos sabemos, por ejemplo, qué es el agua
o el aire, o tampoco sabemos esas cosas. Muy buena pregunta. Yo sugeriría considerar ¿Profe? que sí, podemos apelar a ese conocimiento. Ya, gracias. Profe, ¿Sí? eh, Te perdimos, parece. Creo que hasta qué hora el foro estará abierto. El foro va a quedar abierto todo el día, no hay problema con eso, no se preocupen por el plazo. Lo ideal sería que aprovechen estos pocos minutos que nos quedan de la clase para hacer por lo menos un par de posteos en el foro, de manera que los compañeros que vayan ingresando y ustedes mismas pueden ir haciéndose comentarios de aquí en adelante. ¿Otra pregunta parece que había? Profe, yo no encuentro ese Power que usted está usando. ¿Dónde está? En el aula virtual, ¿En qué parte? aula virtual, déjame buscar nuevamente. Aquí está la clase de hoy. Sí. Aquí dice taller, vivo o no vivo, ahí está el power del taller. Ah, ya, ya, Y después pasa al foro. ya, ya, gracias, profe. ¿Ya? Bueno, estamos en el tiempo. ¿Alguna otra comentario antes de irnos? Les recuerdo entonces lo que hay disponible para trabajar de aquí al próximo miércoles. Revisar las diapositivas de origen y característica de lo vivo después de haber realizado el taller. Recuerden que este es un ejercicio formativo y ojalá podamos generar algo de discusión a través del foro. Yo voy a estar atento también a sus respuestas y eventualmente les voy a poner algún contraargumento a sus planteamientos. Para tratar de aclarar un poco la lectura de Cofré, está este video que tiene que ver con el caso de la anemia falciforme y la malaria. Dentro de las diapositivas hay varios videos que les pueden servir para complementar lo que se está discutiendo. En particular hay uno que es extenso, que si tienen tiempo de verlo bien, si no pueden ver solamente los minutos que están sugeridos ahí, que son un par de minutos. Y también para el próximo miércoles avanzar en la lectura de Lazo y de Curtis. Es más denso esto porque es un poco más largo, pero ya vamos a avanzar en biodiversidad y clasificación de los seres vivos. Voy a procurar publicar lo antes posible las diapositivas de este día miércoles para que la discusión del miércoles que vamos a tener online sea acerca de todo este contenido que vayamos desarrollando entre la clase de hoy y la del próximo día. Profe, esos son dos textos, ¿cierto? O sea, Para el uno es próximo Lazo. miércoles, sí. Lazo es uno que es un texto breve, un capítulo de, creo que son 7 páginas, y Curtis es un capítulo más extenso del libro de Curtis, el capítulo 23. Solo el capítulo 23 de Curtis. Solo el 23, sí. Aquí está Ya. linkeado el libro completo, pero les pido que por supuesto vayan al capítulo 23 y se concentren ahí. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Profe, para ingresar las clases en línea siempre nos vamos a tener que ingresar en el link del primer día, ¿no es cierto? Sí, eventualmente lo cambie, pero por ahora vamos a seguir usando ese mismo link. Ah, ya, Cualquier ok. cambio se los coloco o lo anuncio ahí mismo en la página. Profe, entonces para la Gracias. otra clase solo se lee Cutis el capítulo 23. Lazo y Curtis para la próxima Ah, ya, clase. ¿Ya? ambos. Solo capítulo 23 de Curtis. ¿Listo? Estamos. Les deseo un buen fin de semana. Sigan cuidándose. Y bueno, que les vaya bien con las lecturas. Ojalá estén entretenidas. Chao para todos. Chao, profe, gracias. Chao. Ya, profe. Chao, chao.